Hola a todos. Hoy vamos a hablar de algo que, casi sin darnos cuenta, está cambiando las reglas del juego en nuestro día a día. Hablo del Internet de las Cosas, o como se le conoce por sus siglas, IoT. Es sin duda una de las tecnologías más potentes de nuestro tiempo, y vamos a descubrir juntos por qué. Vale, para empezar, ¿qué es exactamente esto del IoT? Pues en esencia es una red, pero una red gigantesca de cosas. Y ojo, cuando decimos cosas no nos referimos solo a lo típico, como ordenadores o móviles, no. Estamos hablando de objetos de toda la vida, un reloj, una nevera, hasta una farola, que de repente tienen la capacidad de conectarse a Internet, de recoger datos y de compartirlos. Y todo esto sin que nadie tenga que intervenir, claro. Y para que nos hagamos una idea de la escala de la que estamos hablando, miramos esta cifra. 21.500 millones. Es una barbaridad. Es el número de dispositivos IoT que se espera que estén conectados para 2025. Para 2025, eso es, haciendo un cálculo rápido, casi 3 aparatos por cada persona del planeta. Esto cambia por completo las reglas del juego de lo que entendemos por estar conectado. Perfecto. Para entender bien todo este universo del IoT, vamos a ir paso a paso. Primero, veremos los componentes físicos, las cosas en sí. Luego, cómo se conectan entre ellas. Después, quién o qué es el cerebro de todo esto. Y por último, echaremos un vistazo a su impacto real, tanto lo bueno como los retos que plantea. Venga, pues vamos a ello. Empecemos por los cimientos, los componentes físicos. ¿De qué hablamos cuando decimos las cosas del Internet de las cosas? A ver, aquí tenemos una distinción que es súper importante para entender cómo funcionan estos cacharros. Por un lado, el microprocesador. Pensemos en él como el cerebro de un ordenador de sobremesa, muy potente, capaz de hacer 1000 cosas a la vez, pero también consume mucha energía. Por otro lado, tenemos el microcontrolador. Este sería más como un especialista, un genio en una sola cosa. Es un ordenador entero, pero metido en un chip diminuto, y está diseñado para hacer una tarea muy específica, por ejemplo, medir la temperatura y ya está. Y claro, consume poquísimo, por eso es la pieza estrella para el IoT. Y estas son, digamos, las cajas de herramientas favoritas para construir aparatos IoT. Arduino es genial para prototipar, es muy fácil de usar. Raspberry Pi, bueno, es que eso es prácticamente un mini ordenador, tiene muchísima potencia. Y luego están los chips CSP, el ESP32 y el 8266. Estos son los reyes indiscutibles para conectar cualquier cosa a una red Wi-Fi de forma barata y sencilla. Son el corazón de una cantidad increíble de dispositivos inteligentes que usamos cada día. Claro, aquí está la magia de todo esto. El IoT no solo observa el mundo, también actúa sobre él. Es una calle de dos direcciones. Tenemos los sensores, que son como los ojos, los oídos, el tacto del sistema, recogen información del entorno. Y luego tenemos los actuadores, que serían los músculos. Reciben una orden y ¡zas!, ejecutan una acción. Encienden una luz, abren una cerradura, arrancan un motor. Muy bien, ya tenemos las cosas, el hardware. Pero claro, esto se llama Internet de las cosas, así que nos falta la parte del Internet. La gran pregunta es, ¿cómo narices hacemos que miles de millones de aparatos se comuniquen entre ellos y con la red global? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Porque tenemos dispositivos de todo tipo, con necesidades súper diferentes. Y la respuesta, como se podría esperar, no es sencilla. No hay una solución única para todo. La clave está en elegir la tecnología de conexión adecuada para cada caso. A ver, para los dispositivos que tenemos en casa, en un entorno domótico, pues el Wi-Fi o el Bluetooth de baja energía van de maravilla. Tienen buen ancho de banda y el alcance es suficiente. Pero, ¿y si tenemos un sensor de humedad en mitad de un campo de cultivo, a kilómetros de cualquier router? Ahí el Wi-Fi no llega. Para eso existen otras tecnologías como LoRaWAN. Sacrifican la velocidad, total, solo envían un dato de vez en cuando, pero a cambio te dan un alcance de varios kilómetros y hacen que la batería del sensor dure años. Años, ¿eh? Es impresionante. Y para que toda esta comunicación sea eficiente, hay protocolos diseñados específicamente para ello. Uno de los más famosos es este, MQTT. La idea es brillante. En lugar de que los dispositivos se llamen unos a otros directamente, que sería un caos, publican sus mensajes en un servidor central, una especie de tablón de anuncios virtual, que se llama broker. Otros dispositivos, los que estén interesados en esa información, se suscriben a ese tablón. Así, un sensor de temperatura publica «Ahora mismo hay 22 grados» y todos los termostatos que estén suscritos a temperatura reciben el mensaje. Es súper ligero y eficiente, ideal para aparatos con poca potencia y conexiones que no son muy estables. Ok, perfecto. Ya tenemos los dispositivos, las cosas y ya sabemos cómo se comunican. Envían datos, datos y más datos. Pero, ¿de qué sirve tener un montón de datos si no sabemos qué hacer con ellos? Aquí es donde entra la parte más importante, el verdadero cerebro de todo el sistema. Porque los datos en bruto, un número suelto, no significan nada.
Necesitamos algo que los recoja, los procese, los analice y finalmente los convierta en información útil en acciones. Y ese algo son, principalmente, las grandes plataformas en la nube y, por supuesto, la inteligencia artificial. Son ellas las que convierten ese ruido de miles de millones de datos en una melodía con sentido. Y claro, ¿quiénes están detrás de estas plataformas? Pues los de siempre. Gigantes como Microsoft con su Azure IoT, Amazon con AWS IoT, ofrecen toda la infraestructura necesaria para que una empresa pueda gestionar millones de dispositivos, almacenar de forma segura esa cantidad brutal de datos y, lo más importante, aplicar sobre ellos algoritmos de análisis. Esto es especialmente potente en el mundo industrial, lo que se conoce como el IoT industrial o IIoT. Esta cita la verdad es que lo clava. El Internet de todo, junto con la inteligencia artificial, nos permiten crear un nuevo abanico de aplicaciones. Es la combinación perfecta. Si el IoT es el sistema nervioso, con sensores por todas partes recogiendo estímulos del mundo real, la IA es el cerebro que procesa esos estímulos, entiende lo que está pasando, aprende y decide qué hacer. Son dos caras de la misma moneda. Y esto no es solo teoría, ¿eh? La industria lo tiene clarísimo. Fijaos en este dato. Casi el 80% de las empresas que se meten en el mundo del IoT ya consideran la inteligencia artificial como una parte fundamental de su estrategia. Es que ya no es una opción, es una necesidad para sacarle todo el jugo. Bueno, ya hemos visto toda la arquitectura, las piezas del puzzle. Pero vamos a lo interesante. ¿Para qué sirve todo esto en el mundo real? Vamos a ver algunas aplicaciones que ya están funcionando y también los desafíos que todavía quedan por delante. Es que el impacto ya es enorme y, sobre todo, se puede medir. Por ejemplo, en la industria pesada, como esta acería Severestal, que consiguió reducir sus paradas imprevistas un 20%. ¿Cómo? Con sensores que predicen cuándo va a fallar una máquina. O en el transporte, como esta empresa de autobuses escolares que usa seguimiento en tiempo real para optimizar sus rutas. Incluso en la energía, Exelon aumentó el rendimiento de sus parques eólicos un 70% usando análisis de datos. Y bueno, en casa lo vemos todos los días con los asistentes de voz que controlan las luces o la calefacción. Esto no es el futuro, es el presente. Pero claro, no todo es un camino de rosas. Aún hay desafíos gigantescos. La interoperabilidad, por ejemplo. Conseguir que los cacharros de diferentes marcas se entiendan entre sí sin volverse locos. La fiabilidad. Estos sistemas tienen que funcionar siempre, 24/7. Luego está el tema de los datos. Gestionar y procesar esa cantidad bestial de información es un reto técnico de primer nivel. Y por último, el consumo de energía. Muchos de estos dispositivos funcionan con baterías y conseguir que duren meses o años es clave. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿cuál es la conclusión? Pues que estamos asistiendo a la fusión del mundo físico con el digital. La combinación del IoT y la inteligencia artificial no es solo una mejora de lo que ya teníamos, es un cambio de paradigma total en cómo interactuamos con nuestro entorno. La gran pregunta que se hacen los expertos para la próxima década es precisamente esta: ¿cómo va a cambiar nuestra interacción con el mundo físico y virtual? Todo apunta a una integración casi invisible, donde la barrera entre lo real y lo digital se difumina por completo. La cuestión ya no es si esto va a pasar, sino cómo vamos a adaptarnos a un mundo donde cualquier objeto, por simple que parezca, puede ser inteligente, puede aprender y puede actuar. Ahí lo dejo para que le demos una vuelta.